La bruja sirena. Con todo mi respeto y admiración al pueblo de Aljojuca, Puebla, dedicado a la familia Villa. Hola, me llamo Mariana y lo que les contaré, no sé hasta qué punto me lo crean, porque a veces hasta a mí me cuesta creerlo. Lo único que sí les puedo asegurar es que ha sido una de las experiencias más aterradoras y dolorosas que he tenido en toda mi vida, porque perdí un ser muy querido para mí. Y aunque llegué a pensar que después de tanto tiempo todo esto había quedado atrás, parece que la vida se empeñaba en recordármelo de alguna manera. Hace algunos años me acababa de casar y estaba pensando en mi luna de miel en Acapulco, cuando recibí una llamada de mi mamá diciéndome que mi abuelita Carmen, su mamá, había fallecido y que se iría ese mismo día con mi papá y mi hermanita Yasmín para el pueblo, para poder ayudar con todos los preparativos del funeral y del entierro. La noticia no me sorprendió totalmente, porque mi abuelita había estado muy enferma en los últimos años, y hacía unos meses los médicos no nos habían dado muchas esperanzas, pero sí me dolió muchísimo. Yo la quería demasiado. En ese momento se me vinieron muchos recuerdos felices de mi infancia junto a ella, y a pesar de que tenía algunos años sin verla, no pude evitar sentirme muy triste, pero tampoco pude evitar recordar aquellos últimos días que pasamos en su casa cuando éramos niños y sucedió aquella tragedia que nos marcó a todos en la familia. Cuando colgué, le expliqué a Gerardo, mi esposo, la situación y nos fuimos por nuestras maletas al hotel. Y de ahí pedimos un taxi a la estación de autobuses. Afortunadamente, alcanzamos todavía un camión hacia la Ciudad de México, y ahí mismo en esa terminal tomaríamos el otro hacia Puebla. Abordamos el autobús. El primer viaje fue de unas 5 horas hasta la central camionera. Antes de bajar del camión para descansar unos minutos y abordar el otro, me abracé muy fuerte a mi esposo. Me sentía desolada, pero también empecé a sentir mucha ansiedad y hasta que me faltaba el aire. En verdad, me costaba mucho trabajo respirar y sin quererlo, mi cuerpo empezó a temblar. Gerardo me abrazó y me ayudó a bajar del autobús. Se apresuró a sacar nuestras cosas del maletero y se sentó en una de las bancas de la estación. Yo trataba de tranquilizarme, entonces me agarró de las manos y mirándome a los ojos me preguntó qué es lo que me estaba pasando. Me quedé callada por un segundo, pero sabía que necesitaba sacar todo eso que me oprimía el pecho, y entonces empecé a contarle. De niña, yo tenía en aquel entonces unos 12 años. Mis papás nos llevaban a mis hermanos y a mí cada año de vacaciones de verano a la casa de mi abuelita Carmen. Ella vivió toda su vida en Aljojuca, al pueblo al que vamos, que está a un costado de la carretera El Seco Esperanza, en Puebla, y que está pegado a una enorme laguna hundida como en un cráter. La casa de mi abuelita está a unos pasos de la orilla de aquel enorme boquete. De su patio trasero se alcanza a ver toda la laguna desde arriba. La vista es impresionante. A mis hermanos y a mí nos gustaba mucho ir para allá porque la pasábamos todos los días jugando a la orilla de la laguna o nadando. Y por las noches, después de merendar nuestro café con pan, nos la pasábamos en el patio trasero de la casa con la vista hacia la laguna. Siempre estábamos junto a una fogata que hacían mis tíos Rogelio y Óscar. Y casi siempre escuchábamos historias de espantos, de brujas o de nahuales que nos contaban mis tías Mireya y Lucía, las hermanas más chicas de mi mamá. Y en aquel entonces vivían con mi abuelita. En verdad, nos la pasamos muy bien. Pero después de aquella tragedia, mis papás decidieron que lo mejor para nosotros era alejarnos de la familia por un tiempo. Esa tarde, recuerdo que estábamos merendando nuestro café con pan en el comedor de la casa de mi abuelita, cuando mi hermanita Yasmín, la más chica de nosotros tres, entró a la casa corriendo asustada y llorando a abrazarse de mi mamá. Todos volteamos a verla extrañados. Entre lágrimas, medio le entendimos que había visto a una mujer vestida de negro caminando sobre el agua en medio de la laguna, y que cuando se dio cuenta que la estaba mirando, aquella mujer volteó hacia donde estaba ella y se quedó quieta como una estatua.
mi hermana nos dijo que le dio mucho miedo, porque sentía que la llamaba. Entonces se escondió detrás de unos arbustos, pero aquella mujer no dejaba de mirar hacia donde estaba ella, y que de repente vio como por debajo de la ropa de aquella mujer empezaba a salirle fuego, primero de las mangas de su blusa y luego su cuello, después por debajo de su vestido, hasta que las llamas la cubrieron por completo, y mientras levantaba la cara hacia el cielo, fue cuando escuchó que aquella mujer lanzaba un alarido espantoso mientras se sumergía de un tirón en el agua. En ese momento, mi hermanita salió corriendo de su escondite hacia la casa. Todos nos quedamos en silencio, sorprendidos por lo que nos acababa de contar mi hermanita, y no dejaba de llorar. Mis tías y mi abuelita se quedaron mirándose unas a otras sin decir media palabra, hasta que mi mamá jaló a mi hermanita y la sentó en una silla junto a ella. Le dijo que ya estaba grande para que anduviera inventando esas cosas, que las personas no pueden caminar sobre el agua y que mucho menos le sale fuego del cuerpo. Por un momento nadie dijo nada más y seguimos merendando, tratando de aparentar que no había pasado nada. Y al poco rato parecía que a todos se les había olvidado lo que nos había contado. Mi mamá platicaba muy entretenida con mi tía Mireya y mi abuelita. Entonces mi tía Lucy, que recogía la mesa, nos dijo que aún era temprano, que saliéramos a jugar un rato al patio de atrás. Afuera, mi tío Oscar ya había hecho una fogata, entonces nos fuimos a sentar junto a él. Le preguntamos por mi tío Rogelio y nos dijo que tuvo que ir al Seco, un pueblo vecino, a comprar unas cosas que iban a ocupar al día siguiente, que llegaría más tarde. Seguimos platicando un rato más con él hasta que salió mi tía Lucy a decirle a mi tío que le hablaba a mi mamá, y mientras mi tío Oscar se metía a la casa, mi tía Lucy se sentó junto a nosotros, se puso a un lado de mi hermanita Yasmín, la abrazó y le dijo que ella sí le creía lo que nos había contado hace un rato, porque ella había visto muchas veces a esa mujer vestida de negro caminar sobre el agua en medio de la laguna, que incluso también la había visto convertirse en una bola de fuego, y que algunas otras la habían visto salir disparada hacia lo alto del cerro del Mixquiáhuac, donde según contaba la gente del pueblo, también vivía. En ese momento, mi tía Lucy puso una cara muy seria y se nos acercó más. Nos dijo en voz muy baja, como para que no escucharan dentro de la casa, que también había visto cómo las piernas de aquella mujer se transformaban en una enorme cola de pez, como si fuera una sirena, que la había visto nadar y hundirse en lo profundo de la laguna. Pero cuando se lo llegó a contar a sus hermanas, mis tías se burlaron de ella y le dijeron que no anduviera contando eso a la gente, porque si no, iban a pensar que estaba loca. Pero a pesar de los regaños y burlas, se lo contó a su mamá, a mi abuelita Carmen, y al principio no dijo nada, pero días después se quedó sola con ella en casa. Mi abuelita le dijo que esa mujer era una bruja que vivía desde hace muchísimo tiempo en el fondo de aquellas aguas, que no le haría daño porque no lastimaba a las mujeres, mucho menos a las niñas, pero que a los hombres, niños, jóvenes o viejos, sí se los llevaba y los ahogaba en lo profundo de la laguna para quedarse con su alma. Pero que, aunque no me fuera a hacer daño, lo mejor era que no me acercara a ella aunque me llamara por mi nombre. Mi tía Lucy nos dijo que le preguntó a mi abuelita el por qué no le hacía nada a las mujeres. Entonces nos contó que mi abuelita se le quedó mirando muy seria por un momento, como dudando en decirle, pero que finalmente, después de ese largo silencio, decidió contarle la historia de aquella mujer. Pero antes, le hizo prometer que por nada del mundo le contaría esto a sus hermanas, y mucho menos a mi mamá, que era la que más se enojaba cuando hablaban de todas esas cosas, porque decía que las brujas no existían. Entonces le dijo que hace mucho tiempo era común que las muchachas del pueblo bajaran por agua a las orillas de la laguna. Algunas lo hacían para lavar sus trastes o su ropa, y en otras ocasiones lo hacían para ir a nadar o simplemente pasar una tarde tranquila. Lo que sí hacían siempre
era que bajaban por ese camino en bola, porque así lo aconsejaban las mamás y las abuelas, ya que decían que si se iban solas por ese sendero, se les podría aparecer el nahual que rondaba por esos caminos y robárselas. Incluso se contaban las historias de algunas desdichadas que se las había llevado. Cierto o no, las muchachas evitaban bajar solas a la laguna, y mucho más cuando ya estaba a punto de oscurecer. Pero que un día, una muchacha de las más bonitas del pueblo tuvo la necesidad de bajar sola por agua cuando ya se estaba ocultando el sol. Y cuentan que, temerosa por lo que se decía, caminaba lo más rápido que podía por ese sendero de tierra lleno de arbustos y hierba marchita. Miraba hacia todos lados asustada, y aunque el paisaje se veía solitario y lúgubre, al parecer no vio nada extraño en el camino. Pero un poco antes de llegar a la orilla de la laguna, dicen que vio a un joven muy apuesto, con los pies en el agua, el pantalón arremangado y la camisa desabotonada. Cuentan que la muchacha se quedó completamente enamorada de aquel joven desde el primer momento en que lo miró a los ojos, y así empezó a verse a escondidas con él todas las tardes, un poco antes del anochecer a la orilla de la laguna. Cuentan que la muchacha no cabía de felicidad. Su familia no entendía qué le estaba pasando, aunque en el pueblo ya se rumoreaba que se veía con un hombre a escondidas, y a pesar de las prohibiciones de su mamá, ella siempre lograba escaparse para llegar a su cita, y así fue por un tiempo, hasta que un día el joven apuesto, así de la nada, dejó de ir a la laguna. Dicen que ella se la pasaba llorando todos los días, pero que aún así siguió yendo puntual todas las tardes a la orilla de la laguna, con la esperanza de que él regresara en cualquier momento. Pero cuentan que al paso de las semanas, la muchacha, al borde de la desesperación, fue en busca de la ayuda de una poderosa bruja a las faldas del Mixquiahuac, muy cerca de la ex hacienda Caxcantlán, y que aquella bruja le prometió que su amor regresaría si estaba dispuesta a pagar el precio. La muchacha, perdidamente enamorada, no lo pensó ni un instante, y cuentan que a su regreso al pueblo, se le empezó a ver de la mano con algunos de sus tantos pretendientes, que, extrañamente, días después, lo encontraban ahogado en la laguna. Entonces se empezó a correr el rumor en el pueblo de que la muchacha había hecho un pacto de almas con aquella bruja. Muy asustados los jóvenes pretendientes la empezaron a evitar, y cuando se la llegaban a encontrar en la calle o el parque, agachaban la mirada y fingían no verla. Aún así, algunos hombres comprometidos se aventuraron a querer conquistarla, pero corrieron la misma suerte de aquellos jóvenes casaderos, hasta el punto en que todos en el pueblo, hombres, mujeres y niños, le huían cuando la veían en las calles. De pronto, una noche a finales de octubre, apenas anocheciendo, se empezaron a escuchar unos lamentos horribles que retumbaban en todos los rincones del pueblo. Nadie sabía de dónde provenían y nadie quiso averiguar. La gente, muy espantada, no se atrevió a salir de sus casas, y aquellos lamentos que le podrían haber erizado la piel al más valiente siguieron escuchándose toda la noche hasta bien entrada la madrugada. Al otro día, muy temprano por la mañana, se empezó a correr el rumor de que, al parecer, habían encontrado las ropas de la muchacha a la orilla de la laguna, y que cuando buscaron a la familia para avisarles, descubrieron que se habían ido. Habían abandonado su casa. Entonces se empezó a decir que fue tanta su pena por no recuperar al amor de su vida, que decidió ahogarse ahí mismo, donde lo conoció y fue tan feliz. Otros rumores decían que se la había llevado la bruja por no haber cumplido con lo pactado, y que como castigo, su alma quedaría hundida en aquellas aguas hasta que saldara su deuda. Apenas terminó su relato mi tía Lucy. Luis, mi hermano mayor, él tendría unos 14 años, se le quedó mirando medio asustado y le dijo que eso lo había inventado ella para espantarnos. Entonces se levantó muy enojado y se metió a la casa. Mi hermanita Yasmín y yo nos quedamos calladas mientras mi tía revolvía los troncos de la lumbre con una vara.
y a la luz de aquel fuego, el rostro de mi tía Lucy se veía muy triste. Al parecer, aquella historia le causaba más tristeza que espanto, pero déjate cuento algo. Mi tía Lucy era muy bonita y tenía muchísimos pretendientes. Le gustaba arreglarse mucho y salir por las noches a los bailes. Desde siempre había sido muy agradable y sonriente, pero esa última vez que fuimos a la casa de mi abuelita, la vimos todo el tiempo muy seria y desaliñada. Unos días antes, cuando recién habíamos llegado, me levanté por la noche por un vaso de agua y al pasar por la sala, sin quererlo, vi que mi mamá, que era la hermana mayor, regañaba a mi tía Lucy y le decía que tenía que dejarlo, que era un hombre casado y mucho mayor que ella, que ese amor era imposible. Mi tía Lucy solo la escuchaba con la cabeza hacia abajo sin decir una sola palabra. Por eso, creo que ella entendió la desesperación de aquella pobre muchacha por su amado. Estuvimos un rato más frente a la fogata, pero el frío ya empezaba a arriesar. Fue muy extraño. En aquellos meses recuerdo que siempre hacía mucho calor, pero aquella noche la neblina se empezó a ver como un velo blanco sobre las aguas de la laguna. Entonces mi tía Lucy nos dijo que ya era tarde, que nos metiéramos a dormir. Mi hermanita Yasmín y yo nos quedamos juntas en una cama en el cuarto de mis tías, y mi hermanito Luis se quedaba en un camastro en el cuarto de mis tíos. Al meternos a la casa, vimos que mi tía Mireya y mi abuelita seguían platicando con mi mamá. Ya no le esperamos, así que mejor nos fuimos a acostar. Le puse su pijama a mi hermanita Yasmín y apenas tocó la almohada, se quedó bien dormida. Yo también me cambié y me recosté, pero no podía dormir. La verdad, tenía algo de miedo y seguía pensando en la leyenda que nos acababa de contar mi tía. Pero poco a poco, el sueño me fue venciendo hasta que se me cerraron los ojos. No sé cuánto tiempo pasó en realidad, pero entre sueños empecé a escuchar mucho ajetreo, como de gente que iba y venía, que murmuraba y sollozaba. Por un momento pensé que estaba soñando, pero no fue así. Entonces abrí los ojos toda angustiada y me enderecé sobre la cama. Mis tías y mi mamá entraban a la recámara, revisaban alrededor, debajo de la cama, bajo los bultos de ropa, dentro del ropero, y después salían apresuradas sin decir nada, con una cara de preocupación que me espantó. Me levanté y así en pijama me fui tras de ellas. En la sala estaba mi abuelita, mi tío Oscar, mis dos tías y mi mamá que, desesperada, les pedía que siguieran buscándolo. Mi abuelita trataba de tranquilizarla y le decía que ahorita lo buscarían por todo el pueblo si era necesario. Yo seguía sin entender quién se había perdido. Entonces mi tío Oscar le dijo a mi tía Mireya que se fuera a buscar al Alfredo a su casa, que él trabajaba en la comandancia de la policía y que le pidiera ayuda, que él se daría unas vueltas por el parque y los portales. Antes de salir de la casa, le pidió a mi tía Lucy que se diera una vuelta rápida por el mirador y su camino, a ver si de casualidad lo veía por allá. Todos salieron apresurados, y entonces vi que mi mamá se sentó en el sillón. Déjame decirte que pocas veces en mi vida he visto llorar a mi mamá. Yo creo que ya presentía algo, y esa fue una de esas ocasiones. Aún así, se limpió las lágrimas, se levantó y se dirigió al patio de enfrente con mi abuelita a revisar de nuevo entre los árboles y plantas. Hasta ese momento, entendí que buscaban a mi hermanito Luis. Él había desaparecido de la casa en plena madrugada, y se habían enterado cuando mi tío Oscar se había ido a dormir y no vio a mi hermanito en el camastro. Se le hizo raro, entonces le echó un vistazo al pasillo y al baño, pero no lo vio. Pensó por un segundo que tal vez se había quedado con nosotras mientras se acostaba, pero entonces vio que la ventana del cuarto que da al patio trasero de la casa de mi abuelita y a la laguna estaba abierta. Eso le dio mala espina. Entonces se levantó apresurado y corrió a avisarle a mi mamá, quien seguía platicando con mis tías y mi abuelita en la sala. Entonces todos empezaron a buscarlo por cada rincón de la casa, creyendo que tal vez se había escondido. Me metí de nuevo a la recámara para cambiarme la pijama.
Mi hermanita Yasmín estaba sentada a la orilla de la cama con una cara de susto. La abracé y recuerdo que le dije que todo iba a estar bien. Fue entonces que me apretó muy fuerte y me dijo al oído que ella había visto con quién se había ido Huicho. Así le decía de cariño mi hermanita a Luis. Yo me quedé congelada. Entonces me dijo que ella se había levantado al baño y que al pasar por el cuarto donde estaba mi hermanito, vio a aquella señora de negro que le salía fuego por la ropa parada en la ventana del cuarto de mis tíos, y que fue tanto su miedo que se regresó corriendo a la recámara y se metió bajo las cobijas. Yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Por un momento me quedé paralizada. Sí me pasó por la cabeza que tal vez mi hermanita había imaginado todo eso, porque tal vez había quedado muy espantada con la historia de la bruja que nos había contado mi tía. Entonces me abrazó más fuerte mientras me pedía que no dejara que se lo llevara esa señora y empezó a llorar desconsoladamente. No podía ser mentira. En ese momento reaccioné, le dije que no se moviera de ahí pasara lo que pasara. Y entonces salí corriendo a toda velocidad del cuarto buscando a mi mamá o a mi abuelita para contarles lo que me acababa de decir mi hermanita. Las busqué en la sala, en la cocina, en sus cuartos, pero no las encontré. Regresé a la sala y la puerta hacia el patio de enfrente estaba abierta. Me salí al patio creyendo que estarían por ahí cerca, pero no. Entonces caminé hacia la calle. Hacía mucho frío y apenas se podía ver a unos pasos adelante por la hierba. Fue muy extraño porque, aunque soplaba una brisa muy suave, se escuchaba como un lamento cuando pasaba entre las ramas de los árboles. En ese momento me pareció ver una silueta entre la niebla que se dirigía hacia mí. Me asusté tanto que me quedé helada. Aquella silueta se acercaba más y más, hasta que, de pronto, apareció mi tía Lucy frente a mí y corrí hacia ella. La abracé muy fuerte y empecé a llorar. Ella también me abrazó y me dijo que pronto aparecería mi hermano, que ya lo estaban buscando por todo el pueblo. Fue entonces que entre sollozos le dije que mi hermanita Yasmín había visto a aquella mujer de la laguna llevárselo. Entonces su cara se puso muy seria, no me dijo nada más. Me apartó de ella y se echó a correr hacia la casa. No entendí por qué se fue hacia allá y no al camino por donde solíamos bajar siempre a la laguna. Yo corrí detrás de ella, cruzamos el patio de enfrente, la sala y la cocina hasta llegar al patio trasero, y se siguió hasta el fondo, al borde del cráter de la laguna, donde mis tíos tenían un cuartito de láminas donde guardaban la leña y otras cosas que no se ocupaban. Entonces mi tía Lucy empezó a quitar desesperada los montones de leña y demás cosas que había en su paso, hasta que dejó al descubierto un pequeño sendero que se perdía hacia abajo entre la niebla. Estaba tan angosta aquella vereda que apenas y cabía mi tía, además de que parecía estar muy empinada, casi vertical. Entonces mi tía Lucy, sin dudarlo ni un momento, empezó a bajar por ahí agarrándose de las hierbas y ramas que había a su alrededor, y desapareció como si se lo hubiera tragado aquella espesura blanca. Yo me fui detrás de ella, pero al llegar al borde, por más que intenté no mirar hacia abajo, no pude. Entonces vi que entre aquella capa blanca había algunos pequeños huecos en los que se dejaba ver el fondo de aquel enorme cráter. Aquello parecía un profundo pozo negro. Me mareé mucho. Se veía demasiado alto desde ahí. Traté de tranquilizarme. Como pude, me recuperé y empecé a bajar tras de mi tía Lucy. También me iba agarrando de las hierbas. Estaba muy horrorizada, pero algo me impulsaba a seguirla. Y aunque la niebla nos cubría a veces por completo, por breves momentos se desvanecía y llegaba a ver a mi tía debajo de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos bajando. A mí me pareció una eternidad. Hubo momentos en los que sentí un viento tan helado que hasta me entumía las manos y hacía más difícil el estarse agarrando para no caerse. Hubo un momento en el que mi tía desapareció en aquel abismo negro a mis pies. Yo me quedé paralizada de miedo, pero entonces escuché que me gritaba que siguiera bajando hasta que sintiera la tierra bajo mis pies.
Descendí un poco más y por fin se terminó aquel sendero. Al tratar de ver dónde estábamos, entendí que habíamos bajado por un atajo. Estábamos a más de la mitad del camino hacia la orilla de la laguna. Estaba oscuro, pero alcanzaba a ver bien a mi tía Lucy frente a mí. Al voltear hacia arriba, se alcanzaba a ver un poco la luz del foco de la casa de mi abuelita. No podía creer que habíamos bajado por ahí. Estaba demasiado empinado. En ese momento, escuchamos un grito aterrador. Era la voz de Luis, mi hermanito. Entonces, mi tía Lucy sacó una pequeña lámpara de entre sus ropas, la prendió, me agarró de la mano y nos echamos a correr sobre el camino que ya conocía. A pesar de que el camino era bastante ancho y estaba aplanado, la lamparita no alumbraba mucho y nos tropezamos algunas veces con algunas piedras y ramas que no alcanzábamos a ver. En una de esas ocasiones yo me fui de frente y caí de rodillas. Mi tía se detuvo y me ayudó a levantarme. En ese momento volvimos a escuchar el grito aterrador de mi hermano. Corrimos hacia donde creímos que lo escuchamos. Avanzábamos y avanzábamos, pero el camino parecía interminable. Era muchísimo más largo de lo que yo recordaba. Fue entonces que mi tía Lucy se detuvo de repente, y mientras recuperaba el aliento a grandes bocanadas, empezó a alumbrar alrededor de nosotras con su lamparita. Muy preocupada, me dijo que habíamos pasado varias veces por ese lugar, que parecía que estábamos dando vueltas en círculo, y que eso no podía ser posible, ya que era para que estuviéramos a la orilla de la laguna. Al verla a la cara, vi que sus labios temblaban de miedo. Me agarró otra vez de la mano y empezamos a caminar muy despacio. La luz débil de la lamparita hacía ver muy lúgubres los arbustos a la orilla del camino, pero lo que más me aterró fue el silencio tan profundo que se escuchaba y que a veces se rompía cuando aquella brisa helada pasaba entre las ramas de los árboles y se dejaba escuchar aquel silbido tan macabro. Fue en ese momento cuando escuchamos aquella risa burlona detrás de nosotras que me puso la piel de gallina. Te juro que pensé que lo había imaginado, pero entonces sentí como mi tía me apretó la mano con más fuerza. Seguimos caminando y al dar vuelta en una curva, también empezamos a escuchar el sonido de la brisa sobre el agua, como el que hacen las olas. Entonces mi tía me dijo que ya estábamos cerca, que camináramos más deprisa, pero en ese momento, al dar el siguiente paso, sentí como se hundían mis pies en la tierra, como si estuviéramos sobre lodo. Mi tía, espantada, alumbró hacia abajo. Estábamos ya sobre la orilla. Sentí como el agua helada se metía en mis tenis. Entonces mi tía empezó a llamar a mi hermanito. Su voz parecía que tenía eco, retumbaba en todo alrededor del cráter de la laguna. Todavía dimos algunos pasos con el agua a los tobillos, cuando, de pronto, volvimos a escuchar el grito aterrador de mi hermanito. Primero, a un costado de nosotras, en el pequeño bosque frente a la orilla de la laguna. Las dos volteamos al mismo tiempo hacia allá y pudimos ver una bola de lumbre que flotaba entre los árboles. Y de nuevo, escuchamos aquella risa burlona que me retumbó en los oídos. Yo apreté muy fuerte la mano de mi tía Lucy. Ella temblaba de pies a cabeza. En ese momento, aquella masa de fuego se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta que simplemente se desvaneció frente a nuestros ojos. Entonces volvimos a escuchar el grito de mi hermanito, pero esta vez detrás de nosotras. Nos quedamos paralizadas por un segundo. Mi tía Lucy me soltó de la mano y las dos volteamos muy lentamente hacia la laguna. Con horror, vimos a mi hermanito unos metros frente a nosotras, sumergido con el agua hasta el cuello. Pero lo que me heló la sangre es que detrás de él estaba parada sobre el agua aquella mujer de negro, quien nos miraba con odio. De pronto, empezó a salirle fuego de las mangas y del cuello de su blusa, mientras mi hermanito a sus pies manoteaba desesperado por mantenerse a flote. Lo siguiente que pasó fue tan rápido que apenas lo recuerdo. Mi tía Lucy me dio la pequeña lámpara y sin más se aventó al agua y nadó hacia él.
Justo en ese momento, aquella mujer se empezó a sumergir lentamente. El fuego de entre sus ropas se iba apagando y dejando pequeñas nubes de vapor. Yo me quedé paralizada de terror. No supe qué hacer. Cuando la bruja se había hundido por completo, mi tía Lucy estaba a punto de alcanzar a mi hermanito, pero todo quedó oscuro otra vez. Prendí rápido la lámpara y la apunté hacia ellos, pero apenas si alumbraba. Entonces me pareció ver que mi tía se detenía y de pronto la vi desaparecer bajo el agua. Asustada, alumbré por todos lados, pero ni rastro de ella. Empecé a gritarle desesperada, pero nada. Solo se escuchaba el suave oleaje de la brisa sobre el agua. Cuando, de repente, después de unos momentos muy angustiosos, vi que salió de nuevo hacia la superficie. Escuché cómo chapoteaba angustiada y cómo jalaba desesperadamente el aire. Entonces se giró hacia mí. Al verla de frente, respiré aliviada, pero volvió a sumergirse de golpe. Pareciera como si algo o alguien la estuviera jalando hacia el fondo. Esperé un momento, pero ya no salió de nuevo. Desesperada, empecé a gritarle otra vez. Solo se escuchaba el viento, y sin más, me aventé al agua. Estaba congelada, apenas si podía avanzar. Sentía todos los músculos duros y acalambrados. Al sacar la cabeza a la superficie, me pareció ver a mi hermanito frente a mí. Estiré mi brazo para sujetarlo, pero en ese momento sentí como unas manos me sujetaban los tobillos y me jalaban con mucha fuerza hacia el fondo. Empecé a pelear desesperada, pero cada vez me sumergía más y más. Ya no podía contener la respiración. Sentía que mis pulmones estallarían. Me empecé a marear mucho y las fuerzas se me fueron. Ya solo me dejé arrastrar hacia el fondo. Pero sentí que alguien me sujetó de las muñecas y comenzó a jalarme hacia arriba. Pude sentir cómo me soltaron los tobillos y nadé hacia arriba. Apenas saqué la cabeza a la superficie y empecé a jalar aire. Intentaba mantenerme a flote. Al abrir los ojos, vi que era mi tía Lucy quien me había sacado y me mantenía con la cara fuera del agua. Esperé unos segundos a que me recuperara. Entonces me dijo que siguiéramos buscando a mi hermano, cuando de pronto vimos su cuerpo boca abajo flotando unos cuantos metros frente a nosotras. Mi tía nadó hacia él, lo agarró por la cabeza para sacarla a la superficie y así empezó a nadar hacia la orilla mientras me gritaba que no me quedara atrás. Apenas alcanzamos la orilla, jaló el cuerpo de mi hermanito y lo acostó boca arriba. Empezó a presionar su pecho con las dos manos y a darle respiración de boca a boca. Lo intentó una y otra vez. Yo me tumbé al piso y me jalaba los cabellos de la desesperación. Me costaba entender qué es lo que estaba pasando. Aquello me parecía una horrible pesadilla de la que quería despertar. En ese momento escuché muchas voces que nos llamaban. Levanté la mirada y entonces, a lo lejos, sobre el camino, vi que venían varias personas con lámparas en mano. Me levanté y corrí hacia ellas. Al estar más cerca, vi que eran mis tíos, mi tía Mireya y mi mamá, quien, al ver a mi tía Lucy intentando reanimar el cuerpo de mi hermanito, corrió hacia ellos, al igual que mis otros tíos. Mi tía Mireya corrió hacia mí. Antes de abrazarme, se quitó su suéter y me lo puso encima. Me agarró de la mano y caminamos hacia la orilla de la laguna. Lo siguiente que recuerdo es que mi tía se sentó en un tronco frente al pequeño bosque y recuerdo los lamentos de mi mamá, quien se abrazaba sin consuelo al cuerpo de mi hermanito. En realidad no sé cuánto tiempo pasó, pero después llegó una ambulancia y algunas patrullas hasta la orilla de la laguna. A mi hermanito lo velamos esa misma noche. Al otro día lo enterramos en el panteón de Aljojuca. Mi familia estaba deshecha. Ni mi tía ni yo dijimos nada de lo que habíamos vivido esa madrugada. Solo contamos que habíamos escuchado los gritos de mi hermanito y que cuando bajamos a la laguna lo vimos ahogándose. Nadie dudó nuestra historia, pero lo que todo mundo se preguntaba es por qué había bajado a esa hora a la laguna a nadar. Días después nos despedimos de mi abuelita, de mis tíos y mi tía Mireya.
Mi tía Lucy estaba tan devastada que no salió de su cuarto durante todos esos días. Se culpaba de la muerte de mi hermanito, a pesar de que todos, sin excepción, le aplaudían su valor por haber intentado ayudarlo. Fue la última vez que los vi, y de eso hace unos 15 años. Mi mamá estuvo viniendo algunas veces durante un tiempo para visitar la tumba de mi hermanito y a ver a mi abuelita, pero casi siempre era entrada por salida y solo venía con mi papá. Aún así, nos llevaba algunas noticias de lo que pasaba por esos rumbos. Mi tío Rogelio se casó y se fue a vivir a El Seco, el pueblo vecino. Mi tío Oscar se fue a trabajar a los Estados Unidos. Desde allá procuraba a mi abuelita. Le enviaba sus buenos dólares cada mes. Dicen que se juntó por allá y que tiene 2 hijos ya. Mi tía Mireya también se casó. Vive allí mismo en Aljojuca. Y sé que tiene 3 hijas. Mi tía Lucy siguió culpándose por mucho tiempo por lo que había pasado. Intentó continuar con su vida y tuvo algunas relaciones con algunos de sus muchos pretendientes, e incluso había intentado vivir con uno de ellos, pero al parecer no funcionó y se fue de regreso a vivir con mi abuelita Carmen. Fue ella quien la cuidó durante sus últimos años. Cuando terminé de contarle todo esto a Gerardo, mi esposo, me abrazó muy fuerte y me dijo que todo estaría bien. Ya más tranquila, nos levantamos de aquella banca de la terminal y abordamos el camión hacia Aljojuca. El camino se me hizo tan corto. El autobús nos dejó sobre la carretera a las afueras del pueblo y a un costado de la laguna. Todos los recuerdos se me amontonaron y empecé a llorar. Gerardo me abrazó y después de un momento empezamos a caminar hacia la casa de mi abuelita. Al estar frente de ella, me quedé sorprendida. Con el dinero que había enviado por años mi tío Oscar, mi abuelita había reconstruido su casita muy bonita. El patio de entrada era ahora un jardín muy hermoso. Tenía una fachada de ladrillo rojo muy bien pintadita. No tocamos, la reja de la entrada estaba abierta. Había algunas personas afuera. Les dimos las buenas tardes y nos pasamos. Atravesamos el jardín y al entrar a la casa sentí aquella brisa helada en mi rostro. En el centro de la sala estaba el ataúd. No sé cómo explicar lo que sentí. Fue una mezcla de mucha tristeza, pero también de mucha nostalgia y alegría. Y haciéndole guardia a mi abuelita Carmen, estaban mis tías Mireya y Lucy a los costados, y mi mamá al centro, y detrás de ellas estaban mis 2 tíos, Rogelio y Oscar. Al verme, mis tías y mi mamá se apresuraron a abrazarme. Fue algo que me conmovió el corazón, verlas juntas después de tanto tiempo. La vida es algo extraña. La muerte de mi hermanito nos separó por tantos años y ahora la muerte de mi abuelita nos volvía a unir como familia. Al otro día enterramos a mi abuelita. Un poco antes de salir del panteón, me acerqué discretamente a mi mamá y le pedí que, de favor, me llevara a la tumba de mi hermanito. Al estar frente a ella, me derrumbé. Le pedí perdón por no haberlo podido salvar de aquella bruja y por no haber venido a visitarlo durante tanto tiempo. Mi mamá me abrazó y me dejó que me desahogara. Después de un rato, nos despedimos de él y nos fuimos a la casa de mi abuelita. Aquella noche, mis tíos hicieron una fogata en el patio de atrás, como cuando éramos niños. Conocí por fin a todas mis primas y primos. Fue un momento muy emotivo, pero poco a poco, conforme avanzaba la noche, se fueron despidiendo. El primero en irse fue mi tío Oscar, quien se regresaría a los Estados Unidos esa misma noche. Después, mi tío Rogelio y mi tía Mireya con sus hijas. Y mis papás, mi hermanita Yasmín y mi esposo se fueron a descansar también. Al final, solo quedamos frente a la fogata, mi tía Lucy y yo. Y quisiera decir que nunca hablamos de esa horrible experiencia que vivimos. Sabíamos de alguna manera que eso fue algo real. En ese momento me levanté y me acerqué al borde del cráter para poder contemplar la laguna. Podía sentir la brisa helada en mi cara.
En ese momento me pareció ver un punto de luz que brincaba entre los árboles del pequeño bosque frente a la orilla. De pronto vi que salió disparada hacia el agua, pero antes de tocarla se detuvo por un instante y entonces empezó a sumergirse lentamente. Puedo jurar que aquella bola de luz se transformaba en el cuerpo de una mujer estando ya sumergida en el agua. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda y mis piernas se me doblaban como si fueran hilachos. De reojo vi a mi tía Lucy, quien permanecía frente a la fogata mirando la lumbre como si nada pasara. Cuando regresé la mirada hacia el agua, solo alcancé a ver una cola de sirena. Esto era demasiado irreal para ser verdad, no lo podía creer. En ese justo momento, escuché la voz de mi tía Lucy que me decía que aquella bruja nunca más volvería a hacernos daño. Se levantó y caminó hacia mí, se puso a mi costado y empezamos a platicar como grandes viejas amigas. Después de un rato, el frío arreció y nos metimos a dormir. Al otro día, después de desayunar, preparamos las maletas y nos despedimos de mi tía Lucy con la promesa de visitarla más seguido. Gerardo y yo nos subimos al carro de mis papás. Mi hermana Yasmín arrancó y nos dirigimos hacia la carretera. Antes de salir del pueblo, pasamos junto a la laguna y, a pesar de todas mis tristezas y miedos, no pude dejar de ver que era impresionante. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luis Martínez.